Mi esposa intentó obligarme a cambiar nuestro acuerdo prenupcial por presión de sus padres millonarios, pero un simple correo secreto que ella envió meses antes destruyó todo su plan en pleno juicio. Siempre pensé que las historias sobre suegros manipuladores eran exageraciones. Algo que la gente contaba en internet o en series para hacerlas más dramáticas. Pero todo cambió cuando conocí a los padres de mi esposa, Violeta. Lo que comenzó como una relación normal terminó convirtiéndose en una guerra legal, mentiras, manipulaciones, y un juicio que destruyó a toda su familia. Pero para entender cómo llegamos a ese punto, tengo que empezar desde el principio. Si te gustan las historias de drama familiar y situaciones reales como esta, no olvides suscribirte y dejar tu like para que el canal siga creciendo. Conocí a Violeta hace 6 años en un evento de networking. Yo acababa de lanzar mi pequeño negocio, más por pasión que por la expectativa de que realmente funcionara, y ella trabajaba en el área de marketing. Desde el primer momento conectamos. Violeta era inteligente, divertida y muy hermosa. Tenía todo lo que cualquiera podría desear en una pareja. Nuestra relación avanzó con rapidez y, después de 2 años juntos, decidí pedirle matrimonio. Todo parecía ir perfecto hasta la cena en la que anunciamos nuestro compromiso a sus padres. Ellos siempre me habían tratado con una cordialidad algo superficial, de esas que parecen más una obligación social que un afecto genuino. Pero aquella noche algo cambió. Cuando escucharon la noticia, sus rostros pasaron de la sorpresa a una incomodidad apenas disimulada. Entonces comenzaron los comentarios. ¿Estás seguro de que quieres casarte tan joven, Violeta? El matrimonio es una decisión muy seria. Han pensado bien en todas las implicaciones. Lo que realmente querían decir, aunque no lo expresaran abiertamente, era que yo no les parecía suficiente para su hija. Ellos provenían de una familia acomodada, mientras que yo venía de un origen mucho más humilde. Mis padres eran trabajadores sencillos y, en ese momento, mi negocio apenas estaba empezando a dar sus primeros pasos. Aún así, pensé que con el tiempo podría ganarme su respeto. Poco después de aquella cena, Violeta me llamó llorando. Sus padres le habían dicho que no aprobaban la boda, al menos no sin que antes firmáramos un acuerdo prenupcial. Según ellos, era una forma de proteger a su hija, porque nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Voy a ser sincero, al principio aquello me dolió profundamente. Sentí que estaban cuestionando mis intenciones, como si creyeran que lo único que me interesaba era el dinero de Violeta. Lo cual era absurdo, porque ella ni siquiera tenía un gran patrimonio propio. Vivía en un apartamento que sus padres pagaban, pero fuera de eso no tenía una fortuna personal. Después de pensarlo mucho y hablarlo con Violeta, decidí aceptar. Si firmar ese documento era la manera de demostrarles que yo estaba con ella por amor y no por interés, entonces lo haría. El acuerdo, sin embargo, era bastante ridículo. Establecía que todo lo que Violeta poseyera antes del matrimonio y todo lo que obtuviera después seguiría siendo exclusivamente suyo. En caso de divorcio, yo no tendría derecho a reclamar absolutamente nada. Por mi parte, todo lo que yo tuviera antes o ganara después también sería mío. Pero como en ese momento mi negocio apenas comenzaba, sus padres consideraron que era un trato justo. No sé si fue orgullo, amor o simple ingenuidad, pero firmé sin dudarlo. Violeta me agradeció mucho y dijo que aquello demostraría a sus padres que yo era el hombre correcto para ella. Durante los primeros años de matrimonio todo marchó bien. Violeta decidió dejar su trabajo para dedicarse al hogar. Según decía, quería disfrutar del matrimonio sin el estrés del trabajo. A mí no me molestó. Mi negocio comenzaba a crecer y no veía ningún problema en asumir la mayor parte de los gastos. Me gustaba pensar que éramos un equipo. Lo que nadie imaginó, ni siquiera yo, fue el éxito que terminaría teniendo mi empresa. Al principio solo vendía productos en línea desde nuestro apartamento. Pero en pocos años el negocio empezó a crecer de manera impresionante. Abrí oficinas, contraté empleados y la empresa comenzó a ser reconocida a nivel nacional. Para cuando celebramos nuestro 5º aniversario de matrimonio, estaba ganando más dinero del que jamás hubiera imaginado. Mientras tanto, Violeta seguía sin trabajar. Eso nunca fue un problema para mí.
Era mi esposa y para mí el matrimonio nunca se trató de quien aportaba más dinero. Pero lo que sí empezó a incomodarme fue el cambio de actitud de sus padres. Durante años apenas mostraron interés por mi negocio. Sin embargo, cuando empezaron a ver el éxito que estaba teniendo, de repente comenzaron a aparecer constantemente en nuestra casa. Al principio parecían visitas casuales, pero pronto sus comentarios empezaron a volverse incómodos. Con el éxito que estás teniendo ahora deberías pensar más en asegurar el futuro de Violeta, me decía su padre. Después de todo, es tu esposa. ¿No crees que sería justo que también tuviera acceso a todo esto? Por dentro tenía ganas de gritarles que yo ya estaba pensando en el futuro de Violeta. Todo lo que tenía estaba destinado a ella, con o sin papeles de por medio. Pero para ellos eso no parecía ser suficiente. Lo más irónico de todo era que, gracias al acuerdo prenupcial que ellos mismos insistieron en que firmáramos, Violeta no tenía derecho legal a nada de lo que yo había ganado durante el matrimonio. Ese detalle no parecía preocuparles cuando creían que mi negocio iba a fracasar. Pero ahora que la situación era muy distinta, las cosas empezaban a cambiar. Actualización 1. Cuando firmé el acuerdo prenupcial, pensé que ese documento pondría fin a cualquier discusión financiera con los padres de Violeta. En mi mente, era una manera de demostrarles que no tenía ningún interés en su dinero y que mi relación con su hija era genuina. Lo que nunca imaginé fue que, años después, ese mismo acuerdo terminaría convirtiéndose en el centro de tantos conflictos. Para dar un poco de contexto, después de que mi negocio despegó, nuestras vidas cambiaron de forma radical. Pasamos de vivir en un pequeño apartamento alquilado a comprar una casa hermosa en una zona exclusiva. Tenía piscina, gimnasio y hasta un estudio que acondicioné para que Violeta tuviera su propio espacio personal. A mí no me molestaba gastar en comodidades, sentía que todo lo que ganaba también era para ella. Al principio, sus padres parecían encantados con todo aquello. De repente, yo ya no era el muchacho humilde que, según ellos, no estaba a la altura de su hija. Ahora era el esposo exitoso que les mostraba con orgullo la casa nueva y los autos cada vez que venían de visita. Sin embargo, como era de esperar, esa actitud no duró demasiado. Todo empezó a cambiar el día en que comenzaron a cuestionar ciertas cosas. La primera señal apareció durante una cena familiar que organizamos en nuestra casa para celebrar el cumpleaños de Violeta. Habíamos preparado una comida especial y el ambiente era bastante agradable. En medio de la conversación, su madre hizo un comentario que, en apariencia, parecía inocente. «Es increíble todo lo que han logrado juntos», dijo. «Estoy segura de que Violeta tiene mucho que ver con tu éxito». Por un momento me quedé en silencio. No porque no quisiera reconocer el papel de Violeta, siempre he creído que mi éxito también es, en parte, el suyo. Pero había algo en el tono de su madre que me resultaba extraño, como si sus palabras escondieran una insinuación. Decidí responder de la manera más diplomática posible. Ella siempre me ha apoyado emocionalmente, y eso significa mucho para mí. Pensé que esa respuesta bastaría para cerrar el tema. Pero no fue así. Su madre continuó con una sonrisa que parecía demasiado calculada. Claro, pero me refiero a que, sin la estabilidad que Violeta te dio, ¿crees que habrías llegado tan lejos? Ese comentario me incomodó profundamente. Violeta había sido un apoyo emocional importante, eso era cierto, pero hacía años que no participaba en el negocio ni en nuestras finanzas. Yo era quien trabajaba 12 horas al día, quien tomaba las decisiones difíciles y quien asumía todos los riesgos. Aún así, no quería generar una discusión en medio de la cena, así que simplemente asentí y cambié de tema. Después de esa noche empecé a notar un cambio claro en el comportamiento de sus padres. Sus visitas a nuestra casa se volvieron mucho más frecuentes y los comentarios pasivo-agresivos comenzaron a aparecer cada vez más seguido. «Es bueno que Violeta haya encontrado a alguien con tanta visión de futuro», decía su padre. «Así ella nunca tendrá que preocuparse por nada». Otras veces añadían cosas como: «Ojalá más hombres entendieran que el dinero no es solo suyo, sino de toda la familia». Pero lo peor ocurrió unas semanas después. Una tarde Violeta me dijo que su madre quería hablar conmigo en privado. Me sorprendió un poco, pero acepté.
Pensé que tal vez quería conversar sobre algún asunto familiar o simplemente conocernos mejor. Lo que vino después fue, sin duda, una de las conversaciones más absurdas que he tenido en mi vida. Su madre comenzó con un tono dulce, casi como si estuviera realmente preocupada por mí. Sabemos que eres un hombre trabajador y exitoso, dijo, y estamos muy orgullosos de todo lo que has logrado. Pero también nos preocupa que Violeta no esté protegida. La palabra protegida me pareció extraña, así que le pedí que se explicara. Su respuesta me dejó completamente desconcertado. Con el acuerdo prenupcial, dijo, Violeta técnicamente no tiene acceso a lo que has ganado. Y aunque estoy segura de que ustedes nunca se separarían, sería bueno reconsiderar algunas cláusulas para que todo sea más equilibrado. En ese momento entendí perfectamente lo que estaba pasando. No estaban preocupados por Violeta. Estaban preocupados por el dinero. El mismo acuerdo que ellos me habían obligado a firmar ahora se había convertido en un problema, porque significaba que yo tenía el control total de lo que había construido. Intenté responder con calma, aunque por dentro estaba furioso. Entiendo lo que dices, le dije, pero ese acuerdo fue idea de ustedes. Y sinceramente creo que Violeta y yo estamos bien así. No veo la necesidad de cambiarlo. La sonrisa en su rostro desapareció de inmediato. Su tono dejó de ser amable y se volvió condescendiente. No se trata de ti, cariño, respondió. Se trata de Violeta. Ella ha sacrificado mucho por este matrimonio. Lo mínimo sería que estuviera protegida. Esa palabra, sacrificado, se quedó dando vueltas en mi cabeza durante días. Exactamente que había sacrificado Violeta. Ella había decidido dejar su trabajo por voluntad propia. También había elegido depender económicamente de mí, algo que nunca le reproché. Pero ahora, según sus padres, eso significaba que merecía algo más. Cuando le conté a Violeta lo que su madre me había dicho, esperaba que estuviera de mi lado. Al principio, así fue. Me aseguró que no tenía ningún interés en cambiar el acuerdo y que sus padres simplemente estaban siendo demasiado protectores. Pero con el paso del tiempo empecé a notar algo que me inquietaba. Cada vez que hablaba con ellos por teléfono o regresaba de visitarlos, Violeta parecía distinta. Más distante. Más fría conmigo. Hasta que una noche, después de volver de la casa de su madre, me hizo una pregunta que me dejó completamente desconcertado. ¿Crees que mi mamá tiene razón?, dijo con aparente casualidad. Quiero decir, ¿no sería más fácil si simplemente no tuviéramos ese acuerdo? Actualización 2. No sé si alguna vez han sentido que están perdiendo el control de su propia vida, como si alguien más estuviera moviendo los hilos detrás de todo. Esa fue exactamente la sensación que tuve durante los meses que siguieron a aquella primera conversación con mi suegra. Después de ese día, Violeta comenzó a mencionar el acuerdo prenupcial cada vez con más frecuencia. Siempre lo hacía con un tono casual, como si solo estuviera comentándolo al pasar, pero en el fondo parecía que estaba tanteando el terreno. Al principio traté de no darle demasiada importancia. Me repetía a mí mismo que probablemente era un tema pasajero, algo que desaparecería si simplemente lo ignoraba. Pero no fue así. Una noche, después de cenar, Violeta se sentó conmigo en la sala y dijo que quería tener una conversación seria. Esa frase, por sí sola, me provocó un mal presentimiento inmediato. He estado pensando mucho en lo que hablamos sobre el prenupcial, empezó. Yo ya sabía hacia dónde se dirigía la conversación, pero la dejé continuar. Cuando lo firmamos, las cosas eran diferentes, dijo. Tú aún no tenías el éxito que tienes ahora, y yo tampoco sabía cuánto iba a cambiar nuestra vida. Pero ahora siento que ese acuerdo ya no representa lo que somos como pareja. No voy a mentir, sus palabras me dolieron. ¿A qué se refería exactamente con eso? ¿A que nuestra relación ahora estaba definida por un pedazo de papel? Intenté mantener la calma y le pregunté directamente. ¿Qué es exactamente lo que quieres cambiar, Violeta? Ella dudó unos segundos antes de responder. Solo quiero que sea más justo, dijo finalmente. Algo que refleje que somos un equipo, porque lo somos, ¿verdad? En ese momento no pude contenerme. Todo lo que había estado reprimiendo durante meses salió de golpe. ¿Un equipo?,
respondí. ¿Desde cuándo te preocupa tanto que seamos un equipo, Violeta? Fui yo quien trabajó día y noche para llegar hasta aquí. Tú decidiste dejar tu trabajo porque querías disfrutar del matrimonio. Nunca te lo reproché, pero ahora resulta que el sacrificio fue tuyo. Violeta se quedó en silencio, claramente sorprendida por mi reacción. Luego dijo algo que terminó de romper la poca paciencia que me quedaba. ¿Eso significa que no valoras todo lo que he hecho por ti? Quise gritarle que lo que no valoraba era la presión constante de sus padres, sus comentarios pasivo-agresivos y el hecho de que ella nunca hubiera intentado ponerles un límite. Pero en lugar de eso, simplemente le dije que no tenía ninguna intención de cambiar el acuerdo. Por supuesto, la historia no terminó ahí. Menos de una semana después, Violeta organizó una reunión familiar en nuestra casa. Me enteré apenas unas horas antes, cuando me dijo casualmente que sus padres vendrían porque quería que habláramos todos juntos sobre nuestro futuro. La reunión fue un desastre desde el primer minuto. Su madre no perdió tiempo y lanzó el primer ataque. No entiendo por qué te estás negando a hacer algo tan sencillo, dijo con ese tono condescendiente que siempre usaba. Violeta solo quiere lo mejor para ambos. Intenté mantener la calma y expliqué, una vez más, que no veía ninguna razón para cambiar el acuerdo. Nuestras vidas no dependían de ese documento. Violeta tenía acceso a todo lo que necesitaba, y yo siempre me había asegurado de que nunca le faltara nada. Entonces intervino su padre, con ese aire autoritario que siempre había detestado. Un hombre que no protege a su familia no es un verdadero hombre, dijo. Esto no se trata solo de dinero, sino de principios. ¿O es que tienes algo que esconder? Esa última frase fue la gota que colmó el vaso. Me levanté de la mesa y les dije que no iba a tolerar más acusaciones. Les recordé que ellos mismos habían insistido en ese acuerdo años atrás y que ahora, solo por conveniencia, querían hacerlo desaparecer. Si creen que voy a ceder a sus manipulaciones, están perdiendo el tiempo, les dije. Violeta me miró en ese momento con una mezcla de enojo y tristeza. Y fue entonces cuando entendí algo que no había querido aceptar hasta ese momento. Yo estaba solo. Ella ya no estaba de mi lado. Después de esa noche, el ambiente en la casa se volvió insoportable. Violeta dejó de hablarme durante días, y cuando lo hacía era solo para discutir. La relación que habíamos construido durante años parecía desmoronarse lentamente frente a mis ojos. Hasta que un día regresé del trabajo y encontré una nota sobre la mesa del comedor. Violeta se había ido a la casa de sus padres para pensar las cosas. La verdad es que no me sorprendió. De hecho, una parte de mí incluso sintió alivio. Pero también sabía algo con total claridad. Aquello no era el final de la historia. Era solo el comienzo de algo mucho más grande. Si esta historia te está pareciendo interesante, deja tu like y suscríbete para más historias como esta. Actualización 3. Después de que Violeta se fue a casa de sus padres, mi vida quedó envuelta en un silencio incómodo. No sabía exactamente qué sentir. Parte de mí estaba enojado, otra parte se sentía traicionada y, en el fondo, también había una sensación de resignación. Aún así, traté de convencerme de que ese tiempo que ella había pedido para pensar podría ayudarla a ver las cosas con más claridad. Tal vez necesitaba distancia para calmarse y reflexionar. Pero muy pronto descubrí que ese tiempo no era para reflexionar, sino para planear su siguiente movimiento junto a sus padres. Una semana después de haberse ido, Violeta me llamó para pedirme que nos reuniéramos en un café neutral. Su tono era frío, casi profesional, y desde ese momento supe que aquella conversación no traería nada bueno. A pesar de todo, acepté ir. Una parte de mí todavía quería arreglar las cosas, aunque ya no estaba seguro de que quedara algo que salvar. Cuando llegué al café, Violeta ya estaba sentada esperándome. Frente a ella había una carpeta sobre la mesa. No me tomó mucho tiempo imaginar de qué se trataba. Ella tampoco perdió tiempo con rodeos. He estado pensando mucho en nosotros, dijo, y creo que lo mejor es resolver todo de una vez. Aquí están las modificaciones al acuerdo prenupcial que considero justas para ambos. Me deslizó la carpeta por la mesa. Cuando la abrí y comencé a leer el documento, apenas podía creer lo que estaba viendo.
Básicamente, el texto proponía anular el acuerdo original. En su lugar, todas las propiedades, ingresos y activos obtenidos durante el matrimonio serían compartidos al 50%. En otras palabras, Violeta quería la mitad de todo lo que yo había construido. Intenté mantener la calma mientras cerraba el documento y la miraba. ¿Esto es realmente lo que quieres?, le pregunté. ¿Es idea tuya o de tus padres? Violeta frunció el ceño, claramente ofendida. Esto es lo que considero justo, respondió. Ellos no tienen nada que ver con esto. Estoy pensando en nosotros, en nuestro futuro. Pero era evidente que no decía la verdad. Podía escuchar la voz de su madre detrás de cada una de esas palabras. Le devolví la carpeta con tranquilidad. No voy a firmar nada, le dije. Si este es el futuro que quieres, entonces no hay nada más que discutir. Puedes quedarte con el acuerdo original o dejar las cosas como están. La conversación terminó con Violeta levantándose furiosa y marchándose del café. Sin embargo, aquello solo fue el principio. Unos días después empecé a recibir correos electrónicos y mensajes desde números desconocidos. Alguien estaba difundiendo rumores sobre mí, diciendo que yo manipulaba a Violeta y que mi éxito empresarial era en realidad resultado de los sacrificios que ella había hecho. No era difícil imaginar de dónde venían esas historias. Todo apuntaba a su círculo familiar, probablemente alentado por sus padres. Lo peor fue cuando comenzaron a enviar esos mensajes a algunos de mis clientes y empleados, intentando dañar mi reputación profesional. El golpe más bajo llegó cuando un antiguo colega me envió una captura de pantalla de una publicación en redes sociales hecha por la madre de Violeta. La publicación decía algo como: es triste ver cómo algunas personas olvidan quién estuvo a su lado cuando no tenían nada. Mi hija merece mucho más respeto y reconocimiento por todo lo que ha hecho por su esposo. La familia siempre debería ser lo primero, pero parece que algunos hombres solo piensan en sí mismos. No mencionaba mi nombre directamente, pero era evidente que hablaba de mí. La publicación comenzó a circular rápidamente dentro de su círculo social, y pronto empezaron a llegar comentarios incómodos, preguntas y mensajes de conocidos. Fue entonces cuando decidí contratar a un abogado. No quería llegar a ese punto, pero estaba claro que no podía quedarme de brazos cruzados mientras intentaban destruir mi reputación. Le expliqué toda la situación a mi abogado, y su consejo fue directo. No cedas ni un centímetro, me dijo. Si ellos quieren jugar sucio, nosotros jugaremos más inteligente. Lo primero que hicimos fue revisar nuevamente el acuerdo prenupcial. Afortunadamente, el documento estaba impecable desde el punto de vista legal. No existía ninguna forma de anularlo sin mi consentimiento. Además, empezamos a recopilar pruebas de los intentos de difamación por parte de la familia de Violeta, algo que podría convertirse en un caso legal si continuaban con esa campaña. Mientras tanto, Violeta seguía enviándome mensajes contradictorios. Un día decía que me amaba y que quería arreglar las cosas. Al día siguiente me acusaba de ser egoísta por no ceder. Parecía atrapada entre lo que ella misma quería y la presión constante de sus padres. Finalmente, hace unos meses recibí una carta formal enviada por un abogado contratado por Violeta. En ella solicitaban una reunión para renegociar los términos del acuerdo prenupcial y, además, insinuaban que si yo me negaba podrían llevar el caso a los tribunales. Aquello era completamente absurdo, porque el acuerdo era legalmente sólido. Lo que realmente me enfureció fue que en la carta insinuaban que Violeta había contribuido de manera significativa al éxito de mi negocio, algo que ambos sabíamos que no era cierto. En ese momento dejé de intentar entender la situación o buscar una negociación. Decidí que, si querían guerra, la tendrían. Mi abogado y yo comenzamos a preparar una estrategia no solo para defenderme, sino también para exponer todas las mentiras y manipulaciones que su familia había estado difundiendo. Actualización 4. Cuando recibí la carta de los abogados de Violeta pensé que ese sería el movimiento más agresivo que podían hacer. Estaba equivocado. Aquello apenas era el comienzo de su ataque. Violeta y sus padres parecían decididos a quebrarme a cualquier costo. Después de que ignoré su primera propuesta, sus padres dieron un paso que claramente buscaba intimidarme.
Presentaron una demanda en mi contra alegando que Violeta tenía derecho a una compensación justa por el supuesto impacto significativo que había tenido en mi negocio y en nuestras finanzas. La acusación me tomó por sorpresa. El acuerdo prenupcial ya había sido revisado y validado legalmente. No existía ninguna forma de anularlo sin mi consentimiento. Pero pronto entendí cuál era su verdadera estrategia. No pretendían ganar el caso. Su objetivo era desgastarme emocional y económicamente con un proceso legal largo y agotador. Querían presionarme hasta que cediera. El plan era simple: asfixiarme con demandas y trámites hasta que aceptar un acuerdo pareciera la única salida. Mi abogado, sin embargo, me tranquilizó. Me explicó que las acusaciones eran absurdas y que no tenía ninguna prueba sólida que pudiera sostener su caso en un tribunal. Aún así, yo ya estaba cansado. Mi paciencia había llegado al límite. Y esta vez decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados. Mientras mi abogado y su equipo preparaban la defensa, comenzaron a investigar la situación financiera de Violeta y de sus padres. Necesitábamos entender qué los había llevado a actuar de esa manera. Fue entonces cuando descubrimos algo que lo cambió todo. Los padres de Violeta estaban en serios problemas económicos. La empresa familiar, que durante años había sido motivo de orgullo para ellos, estaba al borde de la quiebra. Tenían deudas con bancos, proveedores y varias obligaciones que ya no podían cubrir. Aparentemente llevaban tiempo manteniendo una fachada de éxito para proteger su reputación social. De pronto, todo empezó a tener sentido. Los comentarios constantes de su madre sobre proteger el futuro de Violeta, las presiones para modificar el prenupcial, y su repentino interés por mis finanzas, no tenían nada que ver con el amor o la preocupación. Estaban desesperados. Pero eso no era lo más impactante. Mientras revisábamos documentos financieros, mi abogado encontró algo aún más revelador. Meses antes de que Violeta me pidiera revisar el acuerdo prenupcial, sus padres habían intentado transferir varias propiedades a nombre de Violeta. Básicamente estaban preparando el terreno para usarla como intermediaria y proteger sus bienes de posibles embargos. En ese momento todas las piezas encajaron. Violeta no era la mente maestra detrás de todo esto. Sus padres estaban moviendo los hilos y utilizándola como parte de su plan para salvarse financieramente. Sentí otra vez esa sensación de traición, aunque esta vez también había algo de lástima hacia Violeta. Pero entender lo que había pasado no significaba que fuera a perdonarlo. Con toda esta nueva información, mi abogado me propuso una estrategia mucho más agresiva. Primero, presentaríamos una contrademanda por difamación y daños emocionales utilizando las pruebas de los rumores, publicaciones y mensajes que habían difundido sobre mí. Segundo, si era necesario, expondríamos públicamente la situación financiera de sus padres para demostrar que sus acusaciones no eran más que un intento desesperado por acceder a mi dinero. Y tercero, utilizaríamos las pruebas de las transferencias de propiedades para demostrar que todo esto formaba parte de un plan financiero cuidadosamente calculado por su familia. Mientras todo esto avanzaba, Violeta intentó acercarse nuevamente. Un día apareció en mi casa sin avisar. Estaba llorando y decía que no quería que todo llegara a ese punto. Aseguraba que solo quería que volviéramos a ser como antes. Durante un momento, una parte de mí quiso creerle. Pero después de todo lo que había pasado, y con la influencia constante de sus padres, ya no podía confiar en ella. Le hablé con total honestidad. Violeta, no sé si esto es realmente lo que sientes o si es otra estrategia de tus padres. Pero no puedo seguir viviendo así. Si realmente quieres arreglar las cosas, necesitas alejarte de ellos y demostrarme que estás de mi lado. De lo contrario, esto termina aquí. Ella no respondió. Solo se marchó llorando. No supe si sus lágrimas eran sinceras o si simplemente formaban parte del drama. Y, para ser honesto, ya no importaba. Yo estaba decidido a protegerme. Poco después, sus padres hicieron un último intento desesperado. Enviaron una propuesta de acuerdo amistoso para evitar ir a juicio. Básicamente querían que les entregara una suma considerable de dinero a cambio de retirar la demanda. Era absurdo. Si pensaban que iba a ceder después de todo lo que habían hecho, estaban muy equivocados.
A través de mi abogado les respondí que no solo rechazaba su propuesta, sino que además seguiría adelante con la contrademanda. Después de eso, el silencio fue absoluto. Y ahora, con la audiencia acercándose cada vez más, todo estaba a punto de explotar. Esta vez, estaba listo para enfrentar lo que viniera. Actualización final. Bueno, aquí estamos. La tormenta finalmente pasó, y el desastre que dejaron Violeta y sus padres fue mucho más grande de lo que imaginaba. Pero, ¿saben qué? Por primera vez en mucho tiempo me siento libre. El camino para llegar hasta aquí estuvo lejos de ser fácil, pero al final todo terminó de una forma que jamás habría imaginado cuando empezó este conflicto. La audiencia fue exactamente el circo que esperaba. Los padres de Violeta llegaron con ese aire de superioridad que siempre habían tenido, como si estuvieran convencidos de que su estrategia funcionaría. Violeta, en cambio, parecía completamente fuera de lugar. Se veía incómoda, casi como si no quisiera estar allí. Supongo que incluso ella entendía que habían cruzado una línea de la que ya no podían regresar. Mi abogado hizo un trabajo impecable. Durante la primera parte de la audiencia desmontó una por una las acusaciones que habían presentado contra mí, señalando cómo sus pruebas eran vagas, inconsistentes y carecían de fundamento real. Pero el verdadero momento clave llegó cuando presentamos nuestra contrademanda. Primero expusimos las publicaciones en redes sociales y los mensajes que había recibido, demostrando cómo habían intentado difamarme para ejercer presión emocional y social. Después sacamos a la luz la situación financiera de los padres de Violeta, incluyendo sus deudas y los intentos que habían hecho para transferir propiedades a nombre de su hija. El juez no estaba nada impresionado. De hecho, parecía visiblemente molesto con toda la situación. Pero el golpe definitivo llegó cuando presentamos un correo electrónico que Violeta había enviado a su madre meses antes de pedirme renegociar el acuerdo prenupcial. En ese mensaje Violeta decía algo como: "No estoy segura de que esto sea lo correcto. Sé que él nunca me ha faltado en nada, pero entiendo que debemos protegernos. Haré lo que me pidan, aunque me siento horrible por esto". Ese correo fue devastador para su caso. Demostraba claramente que todo había sido un plan impulsado por sus padres y que Violeta no estaba actuando completamente por voluntad propia. Intentaron argumentar que el correo estaba fuera de contexto, pero ya era demasiado tarde. Al final, el juez desestimó por completo la demanda en mi contra y falló a mi favor en la contrademanda. No solo tuvieron que cubrir todos los costos legales del proceso, sino que además se les ordenó pagar una compensación por difamación. Fue una victoria total. Después del juicio, las cosas se derrumbaron rápidamente para ellos. La exposición pública de sus problemas financieros fue un golpe del que no lograron recuperarse. Su empresa familiar terminó cerrando y varias de sus propiedades fueron embargadas para pagar sus deudas. La ironía no pasó desapercibida para mí. La misma familia que una vez me miró con desprecio por no ser lo suficientemente bueno para su hija ahora estaba completamente arruinada, mientras yo seguía adelante con mi vida y mi negocio. Violeta intentó contactarme después del juicio. Me envió un largo mensaje disculpándose y diciendo que había sido manipulada por sus padres. También escribió que aún me amaba y que quería intentar reconstruir nuestra relación. Nunca respondí. Para mí, esa historia ya había terminado. Vendí la casa donde habíamos vivido juntos y me mudé a otra ciudad, lejos de todo lo que me recordaba esa etapa de mi vida. También bloqueé a Violeta y a toda su familia en todas las plataformas posibles. No quería darles ni un segundo más de mi energía. Lo mejor de todo fue que decidí utilizar parte del dinero de la compensación que recibí para donar a una organización benéfica local que apoya a emprendedores jóvenes. Si algo aprendí de toda esta experiencia es que no se trata solo de ganar. Se trata de asegurarte de que tu victoria tenga un significado más grande. Tal vez no fue la venganza más dramática del mundo, pero ver cómo su aparente mundo perfecto se derrumbaba mientras yo seguía adelante fue más que suficiente para mí. Y eso es todo. Después de todo lo que pasó, puedo decir que estoy bien. De hecho, estoy mejor que nunca. Ahora sé que mi valor no depende de lo que otros piensen de mí, y que jamás volveré a permitir que alguien, por muy cercano que sea, intente arrebatarme lo que he construido con tanto esfuerzo.
Si alguien que lea esto puede llevarse algo de mi historia, sería este consejo: protejan lo que es suyo. No importa cuánto amen a alguien, asegúrense de que sus límites estén claros y sean firmes. Porque si alguien realmente te ama, nunca intentará cruzarlos. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en esta situación.